iniciamos el tema 2 de la asignatura Historia de la Radio y la Televisión. El tema 2 es la regularización de los servicios de televisión y corresponde a la segunda etapa que corre entre los años 1935 a 1941. Vamos a ver dentro de esta etapa la regularización de los servicios de televisión, pero vamos a ver también el establecimiento del primer servicio regular de televisión. Vamos a ver las diferencias que existen entre la televisión británica y la televisión de Alemania. Vamos a conocer sobre la existencia de otros servicios regulares, como por ejemplo los de Estados Unidos, Francia y Suiza. Y vamos a concluir con el tema 2.5 sobre las conclusiones de la etapa y el entorno técnico. Vamos a comenzar entonces con el establecimiento del primer servicio regular de televisión. La BBC reclama para ella el derecho de haber sido el primer servicio regular de televisión, amparado en la formulación de ser el primer servicio de alta definición de la imagen. El servicio regular de televisión de la BBC, primero en el mundo, comenzó el 2 de noviembre de 1936. La BBC comenzó sus transmisiones regulares de televisión el 2 de noviembre de 1936, iniciándose así el primer servicio del mundo de programas de alta definición. Otros autores no británicos han seguido la misma línea. En 1936, la BBC inició las emisiones públicas regulares, utilizando alternativamente los procedimientos de Baird y Emmy. La tenacidad de Baird llevó a BBC a establecer el primer servicio regular de televisión del mundo. Vamos a ver entonces el inicio de las emisiones regulares desde el centro Pop-Nichow, que es el centro emisor en Alemania, que rinde culto con su nombre a aquel inventor del disco, y vamos a ver también cómo se producen la inauguración y las transmisiones regulares en Inglaterra. El 22 de marzo de 1935 inician las emisiones regulares desde el centro Pop-Nichow en Alemania, en Berlín exactamente. Y el 9 de noviembre de 1935 se realiza una transmisión desde el Crystal Park y cubría 30 millas, o sea, eso no es más que Londres y los alrededores. El Londres de la época, no el Londres de ahora. El 29 de mayo de 1935 se inaugura oficialmente y se trabaja con sistema mecánico. Estamos hablando de Alemania, 3 días por semana de 1 a 6 horas. Ya así sí podemos hablar de un sistema regular, o sea, 3 días a la semana de 1 a 6 horas. Hay una transmisión regularizada a partir del 29 de mayo de 1935 y se trabaja con sistema mecánico. En tanto, el inicio del servicio regular de la BBC fue el 2 de noviembre de 1936. La matemática no engaña. Es 1 año, 7 meses y 11 días después de la puesta en marcha del emisor Pop-Nichow de Berlín. Y se comenzó a trabajar en Inglaterra, o sea, en Gran Bretaña, con los dos sistemas. Y se insiste mucho en eso, o sea, en lo que es la televisión mecánica y la televisión de alta definición. O sea, esta era televisión mecánica o de baja definición y esta la televisión de alta definición. ¿Por qué? Porque ahí es donde radica la diferencia. Siempre se ha dicho que la historia la escriben los vencedores y por tanto la mayoría de la literatura que se consulte va a dar como inicio la BBC. Pero la realidad demuestra que no fueron los británicos quienes comenzaron un servicio regular de televisión, sino los alemanes. Y ahí está la diferencia. Pero son pequeños detalles que a veces los historiadores usan, como decir fulano fue el primero que salió con un servicio regular o con un servicio regular de alta definición. Aquí vemos, por ejemplo, cómo a partir del 1 de agosto de 1936 en Alemania se inauguran los Juegos Olímpicos de Berlín y se utilizan a partir del 1 de agosto de 1936 cámaras de captación electrónica. Por tanto, en Alemania se está trabajando con cámaras mecánicas y con cámaras electrónicas. A partir del 30 de noviembre de 1936, un incendio que destruye en Inglaterra
los estudios donde la Bell Television Company transmitía, marcó el final de la televisión mecánica. ¿Por qué? Porque bueno, el incendio destruyó completamente los estudios de Bell tenían cámaras mecánicas y quizás fue esta llamada de la providencia la que hizo posible que los ingleses, que los británicos ya se decidieran para transmitir con televisión de alta definición o televisión electrónica. El 15 de julio de 1937 en Alemania se decreta oficialmente la eliminación del proceso mecánico y el 2 de febrero de 1937 se oficializó la captación electrónica en Inglaterra porque no quedaba más remedio, porque recordemos que unos meses antes un incendio había acabado con todos esos equipos. Entonces el servicio regular de la BBC no entró en funcionamiento hasta el 2 de noviembre de 1936. Es decir, el servicio regular de la BBC fue inaugurado 1 año, 7 meses y 11 días después de la puesta en marcha de las emisiones regularizadas desde el Centro Paul Nikow de Berlín. Por todo lo expresado anteriormente es que podemos afirmar que el primer servicio regular del mundo fue el alemán. Dicho servicio quedó establecido el 22 de marzo de 1935, cuando comenzaron desde el Centro Paul Nikow de Berlín las emisiones regulares. Entre la televisión británica y la televisión alemana existieron notables diferencias. Por ejemplo, el servicio británico no pasó de ser un hecho local en Londres. Recuerden que dijimos que transmitía desde el Crystal Palace a un rango de 30 millas aproximadamente, lo que en aquella época podía ser el centro de Londres y sus alrededores. No consta en la actualidad que la televisión haya alcanzado una difusión superior a esas 30 millas. Optaron además por una recepción individualizada y enfrentaron la fabricación de televisores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los británicos optaron porque cada familia comprara su televisor, se lo llevara para su casa y para eso impulsaron la fabricación de televisores. Esto es la norma hoy en día, pero vamos a ver por qué esto establece una diferencia con los alemanes. ¿Qué hicieron los alemanes? Lo veremos más adelante. La BBC dejó de transmitir en septiembre de 1939 y reanudó sus transmisiones en 1946. O sea, en 1939, cuando inicia la Guerra Mundial, un locutor de la televisión británica dio por cerrado el servicio de televisión. Muy curioso y muy a la flema inglesa, ese mismo locutor unos años después, cuando concluye la contienda, es el mismo que reabre las transmisiones. Un hecho que lo hacen muy a propósito para marcar como que esos años fueron unos años oscuros, fueron unos años en que se interrumpió un servicio por una guerra cruel, por una guerra injusta, pero que volvían a seguir. Es como una secuencia en el tiempo para mantener esa secuencia. Bueno, eso es algo que quizás solamente se le puede ocurrir a los ingleses con su flema. En tanto, la televisión alemana había planificado la cobertura de todo el territorio nacional. Si bien la televisión inglesa se veía en un pedacito de Londres, los alemanes sí habían planificado cubrir todo el territorio alemán. Crearon la primera red nacional de televisión del mundo y el Centro Paul Nikow de Berlín se convertiría en el centro de esa red. O sea, una red de televisión. Por tanto, en Alemania no solo se ve la televisión en Berlín, sino se ve en Berlín y en las principales ciudades. Sin abandonar la recepción domiciliaria, se decidieron en los primeros años por la visualización colectiva de programas, mientras ponían todo el esfuerzo en la red. O sea que mientras los británicos escogieron la idea de que cada familia comprara un televisor y se lo llevara para su casa, en Alemania, en tanto, la recepción fue colectiva, o sea, la visualización fue colectiva. Fue un esfuerzo que permitía además desarrollar entonces la red nacional para acometer en 1939 la venta de receptores a gran escala y que permitiera así una amplia audiencia en todo el país. La recepción colectiva de programas de televisión fue inaugurada el 9 de abril de 1935 con la puesta en servicio del First Tube,
Un Fernsehstube era un lugar donde se iba a ver televisión y tenía una capacidad para unas 30 personas y 2 receptores con pantalla de 18 por 22 centímetros, calculándose en 3.000 los visitantes diarios en uno de estos locales. Posteriormente se abrieron muchos más y en breve tiempo unos 150.000 espectadores siguieron las Olimpiadas de Berlín desde estos locales. O sea, cuando se hacen las Olimpiadas en Berlín, ya la televisión es un hecho, la televisión es un hecho colectivo y se ve desde estas especies de salas de televisión. La televisión alemana siguió transmitiendo durante la Guerra Mundial, si bien los planes industriales de fabricación fueron detenidos. O sea, con la televisión ellos pretendieron algo así como con los VW, o sea, Volkswagen, carro del pueblo. La idea era esa, o sea, la idea era verlo primero de manera colectiva para que todo el mundo disfrutara de este servicio y después lograr un tipo de producción que abaratara los costos para que cada familia alemana también tuviera un televisor. Ambas televisoras, o sea, tanto la británica como la alemana, dedicaron parte de su programación a espacios dramáticos, más escasos en Alemania, porque Alemania tenía aquella tradición de los programas filmados procedentes en su totalidad del campo cinematográfico. Recuerden que cuando la televisión alemana empezó su fase de prueba, que transmitía fragmentos de noticieros, fragmentos de películas, y la televisión en Alemania vino un poco más por esa línea, o sea, por esa línea de material que venía o provenía o se filmaba para el cine. Si bien la televisión alemana tuvo un noticiero semanal producido por y expresamente para televisión, nunca se incluyó información política o información nacional. Lo mismo sucedía en Gran Bretaña, o sea, todavía en este momento inicial no hay un descubrimiento de la televisión como un medio informativo. Y aunque alguien lo hubiera pensado, y de hecho lo pensaban, la mirada estaba mucho más al medio que le antecedía, que es la radio. O sea, era muy difícil, porque no había las condiciones técnicas, no existían, hacer un noticiero porque todas las imágenes serían de archivo, imágenes provenientes del cine, no había la inmediatez que existe hoy con la noticia, no había las agencias, no existían los satélites, o sea que dar una noticia internacional era un poco engorroso o había que partir solamente con fotos, pero todavía ese lenguaje de poner fotos en una transmisión no se había descubierto. Por tanto, a lo largo de casi 10 años en la televisión alemana no hay un espacio de noticia. Pero Goebbels, que sabía que en aquellas circunstancias la información política de actualidad e incluso la propaganda directa tenían pocas esperanzas de encontrar un eco favorable, porque el ministro alemán sabía que la televisión no iba con la propaganda y el estilo que se le había marcado a Hitler. Goebbels había observado al público reírse de Benito Mussolini en los cines y sabía muy bien que el primer discurso radiodifundido de Hitler tuvo que ser repetido varias veces, pues muchos no entendieron nada por la calidad del sonido y la repetición de los altavoces. Los únicos espacios propagandísticos fueron uno dedicado a las tropas, que se emitía los viernes de 1941 a 1944, y otra serie dedicada a los jóvenes. Había también programas de actualidades al estilo magazine. Al principio las 2 horas se repartían de actualidad, charlas sobre temas actuales, temas del momento, también entrevistas con algún músico, algún pintor, se transmitían fragmentos de películas, se transmitían también cortos. Los contenidos tenían su principal apoyo en productos ajenos al nuevo sistema, o sea, en productos cinematográficos. Esta es la situación, las características y también las diferencias que existieron entre los dos servicios públicos primeros que existieron en el mundo, el servicio británico y el servicio de transmisión de televisión alemán. Ahora vamos a ver cómo se comportan o cómo se desarrollan otros servicios regulares de televisión en Estados Unidos, Francia, Suiza, por solo citar algunos. Entre 1935 y 1941 se produce la regularización de estos servicios, además de en Gran Bretaña y en Alemania, en Francia, los Estados Unidos y Rusia, y también se sentaron las bases para la introducción de la televisión en otros 2, como Suiza e Italia.
pero los Estados Unidos tardó en incorporarse al mundo de los servicios regulares. Y esto tiene una explicación. Se explica por la indecisión de la FCC, aquel aquel Comité Federal de Comunicación que se creara en 1934 y que dictara las normas que debían ser adoptadas, y por incógnitas que aquella decisión introducía en la configuración económica de la industria de la televisión. O sea, en Estados Unidos son varios los factores que hacen que no se desarrolle un sistema regular de momento. Entre ellos la fabricación de los televisores, o sea, coexistieron o existieron a la vez varias normas de televisión, hasta el punto de que entonces si un Westinghouse no era igual que un General Electric, y usted hubiera tenido que tener en su casa 5 o 6 televisores diferentes para ver la transmisión de cada uno. Esto es algo totalmente ilógico, algo totalmente anormal. Por tanto, la federación dictaminó que había que ponerse de acuerdo, y ponerse de acuerdo era buscar una norma común. Pero en tanto no se buscara esa norma común, en tanto esto ocurriera, había que, no se podía producir televisores. Por eso es que no se producen a gran escala, y si no se producen a gran escala, si no hay mercado, tampoco había compradores, porque qué televisor iban a comprar, y por tanto todo eso retrasa también transmisiones de carácter regular. En 1937 están en funcionamiento 17 emisoras experimentales, en su mayoría pertenecientes a las cadenas NBC y CBS. La primera emisora en establecer un servicio regular fue la W2BS de Nueva York, perteneciente a NBC, subsidiaria de RCA, que inicia sus transmisiones en marzo de 1939. La inauguración oficial tuvo lugar el 30 de abril de ese año, pero la televisión norteamericana no fue todo lo espectacular que se esperaba. Creció de modo lento porque después de ser autorizada la inclusión de publicidad en las primeras emisiones regulares, fue prohibida por más de un año. Y aquí también estamos viendo cómo surge la televisión en Estados Unidos y cómo surge la televisión en Europa. El simple hecho de la publicidad nos marca que la televisión en Estados Unidos está creándose de forma privada. Por tanto, ¿cuál es la única manera en que tiene un ente televisivo para no dejar pérdidas, para poder desarrollarse, para ingresar dinero, para tener ingresos económicos? Es a través de la publicidad. La autorización definitiva para la televisión comercial en Estados Unidos fue dada por la FCC el 1 de julio de 1941, ya que ese momento supone la determinación del estándar y por consiguiente la posibilidad de unificar los sistemas de captación, seriando entonces la producción de televisión y además la introducción de modo estable de la vía comercial, característica acusada en la televisión de aquel país. El ataque a Pearl Harbor marca el fin de esta etapa. CBS, cuando conoce el ataque a Pearl Harbor, pone en marcha su emisora experimental, la WCBW de Nueva York, y emitió lo que se conoce como el primer reportaje amplio y espectacular de noticias por televisión. El servicio realizado por Richard Hubel y Gilbert Seltz se prolongó durante 9 horas, introduciendo fotos, mapas, gráficos y efectos de montaje con el fin de visualizar la noticia. Aunque el alcance de este programa fue mínimo, su valor reside en la intención informativa y el intento de que ese servicio se adaptaba a aspectos característicos de la televisión. Además de ser la primera noticia de cierta importancia que indica una determinada concepción del nuevo sistema, algunos de los elementos utilizados en aquella ocasión, fundamentalmente mapas, gráficos, siguen siendo hoy en día elementos insustituibles en los noticieros y espacios informativos de televisión. Vamos a ver en Francia cómo René de Barthélemy y Henri de France fueron los protagonistas de la etapa experimental. Con adaptaciones valiosas, aunque distintos procedimientos para la regularización de servicios, el Laboratorio Nacional Radioeléctrico designó el procedimiento mecánico de Barthélemy, ya ensayado con éxito el 14 de agosto de 1931. Hay una gran inexactitud en las fechas de inicio de los servicios y por tanto lo fijaremos solo antes de la Segunda Guerra Mundial.
Durante este periodo la televisión sufrió interrupciones antes de su definitiva puesta en marcha en octubre de 1945. Por causa de la guerra en Suiza, el intento de establecimiento de emisiones regulares se vio con interrupciones hasta años después de concluida la contienda. O sea, tanto Francia como Suiza son países donde comienzan con emisiones experimentales de televisión, pero no van a poder regularizar sus servicios por causa de la guerra mundial. ¿Cómo quedó entonces la televisión en este periodo, en este momento de la guerra, entre 1939 y hasta el momento que marca la etapa 1941? En el caso de la televisión británica, cerró sus transmisiones. En el caso de la televisión alemana, continuó transmitiendo durante la guerra. En el caso de la televisión en Francia, no logró regularizar sus servicios. Igualmente la televisión en Suiza y la televisión de Estados Unidos, incipientemente sí logró mantenerse al aire, aunque fueron muchas las emisoras que habían empezado con carácter experimental, pero que después no pudieron regularizar los servicios precisamente por causa de la guerra mundial. Vamos a indicar la tarea antes de concluir, y son 2 países reclaman para sí la instauración del primer servicio regular de televisión. ¿Cuáles son estos países? ¿Qué demuestra la realidad histórica? Argumente su respuesta con algunos hechos que así lo comprueben. A través de una comparación establezca las principales diferencias entre las televisoras alemana y británica. Y el cierre de esta etapa lo marca el ataque a Pearl Harbor, o sea, el ataque japonés a Pearl Harbor. Para la televisión estadounidense, este hecho tuvo una gran significación. ¿Cuál fue? Las respuestas, como siempre, a través del correo electrónico otto.brana@icrt y también a través de nuestro grupo de WhatsApp.